Hubo una mujer que superó todas las pruebas para llegar al espacio. Una mujer que voló más alto, que resistió más tiempo, que demostró ser más fuerte que muchos de los hombres elegidos por la NASA. Y aún así, fue borrada. Su nombre fue eliminado de los informes. Sus resultados desaparecieron de los archivos. Y durante años, nadie volvió a mencionarla, como si nunca hubiera existido. Pero ella estuvo allí, en los laboratorios, en los tanques de aislamiento, en las pruebas donde la mente se quiebra y el cuerpo cede. Estuvo allí, cuando la NASA aún buscaba quién sería el primero en tocar el cielo. Y aunque no la dejaron volar, demostró algo que el sistema no podía aceptar, que una mujer podía hacerlo, y que quizás podía hacerlo mejor. Esta es la historia de la mujer que desafió a la NASA y fue borrada de los registros. El mundo en 1960 respiraba la carrera espacial como se respira un himno nacional, con devoción, con temor y con ese extraño orgullo de quien compite no solo por ciencia, sino por prestigio global. La Unión Soviética y Estados Unidos elevaban cohetes y expectativas. En Washington y en los laboratorios, el lema no era únicamente llegar primero, sino demostrar quiénes éramos como civilización. El astronauta era una figura tan política como técnica, era la encarnación de la superioridad de un sistema. En ese paisaje, la NASA reclutó, públicamente, a un grupo reducido de hombres, pilotos de caza y de pruebas, curtidos por la guerra y la aviación de alta performance. Esos hombres ocuparon luego las portadas, los sellos y los libros escolares. Pero las imágenes siempre cuentan menos de lo que ocurrió detrás de las puertas cerradas. Mientras la atención pública celebraba a esos nombres, en clínicas y laboratorios paralelos se hacía una pregunta que parecía prohibida. ¿Y si las mujeres también pudieran hacerlo? No fue una idea espontánea de la NASA. Fue impulsada por médicos, ingenieros y aviadoras que, por distintas razones, técnicas, personales, pensaron que la fisiología femenina ofrecía ventajas en ciertas variables de la exploración espacial. Un programa no integrado, financiado fuera de la órbita oficial, comenzó a probar esa hipótesis. La mujer que encabezó aquel experimento voluntario fue Jerry Cobb. Su decisión no fue un gesto teatral. Fue la suma de décadas de vuelo, récords y ese tipo de talento práctico que no se mide en titulares sino en horas en la cabina. Jerry no buscó el foco. Su abrazo al cielo nació de la práctica. Aprendiz de vuelo desde la adolescencia, instructora a joven edad, rompedora de marcas en velocidad y altitud en la década de 1950. Cuando aceptó las pruebas, lo hizo con la misma visión que la llevó a romper registros, demostrar con hechos, no con palabras. Fue la primera mujer en someterse a las pruebas que los candidatos masculinos del programa Mercury estaban recibiendo, una serie de exámenes físicos y psicológicos extremos, y fue también la primera en completarlas. Sus resultados no solo fueron comparables. En ciertas pruebas, superaron a los de muchos hombres. Esos hechos salieron a la luz en periódicos y revistas. Hubo titulares momentáneos y un creciente rumor en círculos científicos y aviacionales. Pero aquí surge la grieta que hace de esta historia algo más que una anécdota de injusticia. Esa primera revelación no bastó para abrir la puerta. La maquinaria del Estado, armada de regulaciones, expectativa social y política de género, encontró caminos para no integrar a esas mujeres dentro del programa formal. La respuesta no fue siempre una negativa brutal. Muchas veces fue una ausencia deliberada, una omisión administrada, un olvido que se fabrica con papeles que no se firman y con invitaciones que nunca llegan. En ese silencio operativo, la historia oficial se escribe con espacios en blanco. Los huecos, con el tiempo, se convierten en borradores de un relato que parece completo. La pregunta que vamos a seguir durante los próximos minutos es sencilla y desgarradora al mismo tiempo. ¿Por qué el país que se enorgullecía de su audacia técnica rechazó, tantas veces, la audacia de sus propias hijas? ¿Qué pasó en esos pasillos de hospitales, oficinas de pruebas y comités de Capitolio que permitió que un hombre como el de Jerry Cobb quedara apartado, no por falta de mérito, sino por decisiones que mezclaban política, prejuicio y cálculo? Esta historia no es solo sobre una mujer que no voló, es sobre las puertas que se cierran lentamente, sobre los mecanismos que reescriben quién merece ser recordado y quién no. Es sobre cómo el cambio a veces se gana en el ruido de los titulares y otras veces en la paciencia silenciosa de quienes se reponen y siguen volando. Y es, sobre todo, la historia de una resistencia que no reclama solo justicia para un hombre, sino para todas las voces futuras que debieron y deben pertenecer al cielo. Era fines de los años 50, comienzos de los 60. El mundo llevaba ya varias décadas envuelto en avances científicos, tensionado por la Guerra Fría,
y sediento de éxitos tecnológicos que fueran también símbolos de poder, ideología y supremacía. Estados Unidos vio en el espacio no solo un nuevo campo de exploración científica, sino un escenario político donde demostrar quién era más fuerte, más moderno, más libre. La competencia con la Unión Soviética no era solo de misiles, era de astronautas, de propaganda, de sueños futuristas mostrados en los diarios de medio mundo. En ese contexto, la NASA nació formalmente en 1958 con una misión clara: llevar al primer estadounidense al espacio. Pero el quien que ocuparía ese lugar fue definido de un modo que cerraba puertas sin necesitarlas explicitarmente. Los criterios establecidos para los primeros astronautas, el grupo que sería conocido como los Mercury 7, requerían que fueran pilotos militares de pruebas, que manejaran jets, que tuvieran una cierta estatura, un cierto peso y una formación técnica, ingeniería o ciencias físicas. Por ejemplo, para optar a ser astronauta Mercury había que tener menos de 40 años, medir menos de 5 pies 11 pulgadas, unos 1,80 metros, para caber en la pequeña cápsula Mercury, tener excelente salud física, experiencia como piloto, horas suficientes de vuelo, idealmente en ambientes extremos. Mientras tanto, un médico que trabajaba para la NASA, William Randolph Randy Lovelace II, dirigía, a través de su Fundación Lovelace para la Educación Médica y de Investigaciones, una serie de pruebas destinadas a medir qué tan lejos podía llegar el cuerpo humano ante los rigores desconocidos del espacio. Estas pruebas aplicaban oficialmente a los candidatos masculinos del programa Mercury: cámaras de altitud, cámaras de vacío, centrífugas, simulaciones de pérdida de oxígeno, aislamiento sensorial, pruebas de reflejos, de equilibrio, de respuesta a cambios extremos de presión, temperaturas, vibraciones. Pero Lovelace, en paralelo, comenzó a preguntarse: ¿y si las mujeres también pudieran soportar esas mismas pruebas? ¿Podrían aguantar los mismos rigores fisiológicos y psicológicos? Esa pregunta no era menor, porque en los círculos científicos de la época se asumía, por prejuicio casi universal, que el cuerpo femenino estaba más limitado físicamente para soportar vibraciones, fuerzas G, aislamiento, presión y temperaturas extremas. Para muchos, era obvio que las mujeres no serían aptas para los vuelos espaciales. El entrenamiento, los vuelos de prueba, el acceso a jets militares, todo estaba estructurado para los hombres. El programa Mercury, cuando selecciona a sus primeros 7 astronautas en 1959, revisa más de 500 solicitudes, reduce a 110 candidatos basados en expedientes militares y de vuelo, luego los somete a entrevistas técnicas, médicas, psicologías, pruebas de temperamento, resistencia al estrés ambiental y psicológico. En esas pruebas estaba implicado el Lovelace Clinic en Albuquerque, la Lovelace Foundation, y el Aeromedical Laboratory en Wright-Patterson, entre otros. Este es también el contexto de la ingeniería del hardware. Las cápsulas Mercury eran pequeñas, con capacidad limitada, con presión atmosférica modificada, con necesidad de tener astronautas que pudieran adaptarse rápido, tener buen desempeño ante fuerzas centrífugas de despegue y reentrada, soportar falta de oxígeno, temperaturas extremas, vibraciones, aislamiento sensorial, desorientación. En ese ambiente, cada requisito físico de altura, cada hora de vuelo en jets, cada experiencia militar no era solo un decorado, era un filtro técnico. Pero también, paralelamente, funcionaba como filtro social, que favorecía a quienes ya tenían acceso a esos privilegios. William Lovelace, al ver que las mujeres también cumplían muchos de esos requisitos y superaban algunas pruebas fisiológicas, decidió invitar a Geraldine Jerry Cole, una aviadora ya reconocida, a someterse a las pruebas en 1960. Ella aceptó, como primer experimento, como pionera. En Lovelace se aplicarían las mismas pruebas que habían sido diseñadas para los aspirantes a astronautas masculinos: exámenes físicos completos, pruebas de resistencia cardiopulmonar, pruebas psicológicas de estrés, ego, aislamiento, reflejos, visión, audición, equilibrio, recuperación tras estimulación vestibular, etc. Jerry Cobb lo hizo. Pasó esas pruebas. De hecho, fue la primera mujer en hacerlo. Fue la primera en comprobar frente al mundo técnico que, en esos parámetros que se consideraban tan críticos, su cuerpo, su mente, respondían con una solidez comparable a la de los hombres. Esa revelación, publicada por Lovelace en una conferencia internacional en Estocolmo en 1960, causó sorpresa, admiración, y también generó una tensión profunda.
Porque si una mujer podía cumplir esos estándares, entonces el argumento de no apta por naturaleza se volvía insostenible. En paralelo, otras mujeres fueron reclutadas. Pilotos con miles de horas de vuelo, con licencias comerciales, miembros de organizaciones como de Ninette y Nines, una agrupación de mujeres aviadoras, mujeres que habían roto récords o hecho demostraciones de vuelo, mujeres que habían sido instructoras, comerciantes, socias de empresas relacionadas con la aviación. Se probaron 19 mujeres al principio, de las cuales 13 pasaron las pruebas médicas y fisiológicas en reservas médicas una vez completadas las baterías aplicadas por Lovelace. Esas mujeres se conocieron luego como las Mercury 13 o First Lady Astronauts FRS. Pero estos programas paralelos, nunca hubo un decreto que dijera vamos a entrenar astronautas mujeres acompañado del acceso completo a todas las instalaciones, recursos, a todos los requisitos, como experiencia en jets militares, acceso a bases aéreas. Algunos de los mayores obstáculos no eran técnicos sino reglamentarios, generacionales, burocráticos. Por ejemplo, la prueba de experiencia en jets militares, una condición formal del programa Mercury, era algo que no se permitía legalmente a las mujeres en ese momento porque el ejército no permitía mujeres jet piloto. Sin esa experiencia, aunque hubieran pasado todas las demás pruebas, seguían incumpliendo criterios oficiales que se consideraban esenciales. Además, el crédito político importaba tanto como lo técnico. La NASA estaba sujeta a presiones del Congreso, del Ejecutivo, del público, de los medios. Tener una mujer astronauta implicaba romper expectativas sociales, abrir precedentes legales, responder a actitudes de género muy arraigadas. En ese momento incluso muchas declaraciones públicas justificaban la ausencia de mujeres en términos de no tener la experiencia técnica requerida o no haber volado jets militares o no estar entrenadas para las condiciones extremas, todos argumentos que podían parecer técnicos, pero que en buena medida eran sociales. El resultado fue que, tecnológicamente, desde muchos ángulos, no había razón para excluirlas y ya cumplían con casi todos los requisitos oficiales. Pero institucionalmente, socialmente y políticamente, los caminos estaban bloqueados, normas no escritas, prácticas que favorecían lo masculino, prejuicios implícitos, ausencia de voluntad política para cambiar. Jerry Cove y las Mercury 13, con su rendimiento excepcional, pusieron en evidencia esas fisuras. Mostraron que las pruebas no medían lo que algunos creían que medían, no para todas las mujeres, y que el deseo técnico de igualdad encontraba resistencias más allá del tubo de ensayo. En el corazón de Oklahoma, en una llanura donde los horizontes parecen infinitos, nació Geraldine Cove en marzo de 1931. Su infancia transcurrió entre motores, campos de maíz y cielos despejados. Su padre, un piloto militar, solía llevarla en los vuelos de entrenamiento cuando apenas era una niña. Mientras otras pequeñas jugaban con muñecas, Jerry pasaba las tardes mirando el tablero de instrumentos de una avioneta. Ella decía que el rugido de los motores era su canción de cuna. A los 12 años ya pilotaba pequeñas aeronaves. A los 16 obtuvo su licencia de vuelo privada. A los 17, su licencia comercial. No era solo talento. Era disciplina. Era un fuego interno que parecía impulsarla a romper cualquier límite que le impusieran. La aviación civil de la posguerra estaba dominada casi exclusivamente por hombres, pero Cove no pedía permiso, pedía pista. Durante los años 50 se convirtió en una de las pilotos más respetadas de los Estados Unidos. Volaba aviones de transporte, ejecutivos, cazas civiles, y en más de una ocasión fue contratada para entregar aeronaves a través de continentes. Cruzó la cordillera de los Andes, atravesó tormentas sobre el Caribe, aterrizó en pistas improvisadas en Sudamérica y África. Era la encarnación de una nueva generación de mujeres que se atrevían a mirar al cielo no como un espectáculo, sino como un lugar de trabajo. A los 21 años ya había roto varios récords internacionales de aviación femenina en velocidad, distancia y altitud. En 1959 fue elegida por la Federación Aeronáutica Internacional como una de las mejores pilotos del mundo y recibió el premio Amelia Earhart, destinado a honrar a quienes expandían las fronteras del vuelo. Era carismática, metódica y, sobre todo, implacable con su propio rendimiento. Su vida, sin embargo, no era una cadena de triunfos públicos. En las fotografías de archivo, Cove aparece casi siempre seria, concentrada, con la mirada fija más allá del lente. En el aire soy libre, decía. En tierra, siempre tengo que demostrarlo todo.
Cuando Lovelace la invitó a participar en las pruebas médicas para astronautas, Jerry aceptó sin dudar. Sabía que el espacio era la frontera definitiva. A diferencia de muchos, no lo veía como una carrera simbólica, sino como una extensión natural de la aviación. Para ella, pilotar una cápsula era solo otra forma de volar. Y si su cuerpo y su mente resistían, no había motivo para negarle esa posibilidad. Los registros de la Lovelace Foundation muestran detalles que hoy resultan casi sobrehumanos. En una de las pruebas más extremas, Coe permaneció horas en una cámara de aislamiento sensorial, flotando en agua, sin estímulos de sonido, luz o movimiento. La mayoría de los candidatos hombres experimentaban desorientación o ansiedad a los pocos minutos. Ella permaneció tranquila durante casi 9 horas. Cuando la sacaron, su pulso era estable. En otra prueba, la sometieron a una serie de inyecciones de agua helada en los oídos, un test vestibular diseñado para provocar vértigo y medir la capacidad de recuperación. Su resistencia fue tal que los médicos repitieron la prueba para asegurarse de que no había error en los instrumentos. El doctor Lovelace, asombrado, escribiría más tarde: «Si yo tuviera que escoger un candidato para representar a la humanidad en el espacio, escogería a Jerry Coe». Sus resultados fueron confidenciales, pero pronto trascendieron. Los periódicos comenzaron a interesarse por la mujer astronauta, y su rostro apareció en revistas de aviación. Jerry, sin buscarlo, se convirtió en símbolo. Sin embargo, detrás de cada fotografía había una sensación ambigua. La admiración del público contrastaba con el silencio de las instituciones. Coe, mientras tanto, continuaba volando. Enseñaba aviación, asesoraba a empresas de aeronaves, trabajaba como piloto de pruebas civiles. En una época donde pocas mujeres tenían acceso a cabinas profesionales, ella acumuló más de 10.000 horas de vuelo, muchas de ellas en condiciones meteorológicas adversas. Su currículum era impecable, su destreza indiscutible, y sin embargo, cada vez que tocaba las puertas de la NASA, las encontraba cerradas. El problema no era su habilidad, era su género. Los registros de la época muestran que cuando Coe solicitó formalmente ser considerada para el programa Mercury, recibió una respuesta técnica. No cumplía con el requisito de haber sido piloto militar de jets. Pero ese requisito, en sí mismo, era una barrera imposible, porque el ejército no permitía mujeres piloto en jets de combate. Era un círculo cerrado. Para ser astronauta había que ser militar. Para ser militar había que ser hombre. Jerry comprendió entonces que su lucha ya no era solo personal, que estaba desafiando no a un comité, sino a toda una estructura cultural. Su historia pasó de ser la de una aviadora excepcional a la de una mujer que representaba una amenaza simbólica. Porque si ella podía hacerlo, ¿qué más podrían hacer las mujeres si les dejaban intentarlo? Mientras tanto, los doctores Lovelace y Donald Flicking, miembros del Comité Asesor de Medicina Espacial, comenzaron a considerar la posibilidad de ampliar las pruebas a más mujeres, y así nació lo que más tarde sería conocido como el Woman in Space Program, o el grupo informal de las Mercury 13. Pero para que ese programa tomara forma, hacía falta algo más que ciencia. Hacía falta voluntad política. Y eso, en los Estados Unidos de 1960, era más difícil que volar a la Luna. El mundo entraba en una nueva era. Los periódicos hablaban de satélites, de cápsulas, de hombres que entrenaban para desafiar la gravedad, como si el cielo ya no fuera un misterio, sino un territorio que podía reclamarse con banderas y combustible. En 1960, la NASA era el símbolo de un futuro luminoso, de una América que quería tocar las estrellas antes que nadie. Pero tras los reflectores, entre las sombras del mismo sueño, se gestaba otra historia, una que no figuraría en los comunicados oficiales ni en los libros de texto, una historia tan silenciosa como desafiante. La historia de un grupo de mujeres que decidió probar que podían llegar tan lejos como cualquier hombre, incluso si el mundo entero les decía que no. Todo comenzó con un médico, William Randolph Lovelace II, uno de los arquitectos del programa Mercury. Él había examinado a Jerry Coe y había quedado fascinado con los resultados. Aquel cuerpo pequeño y delgado había resistido las mismas pruebas que los astronautas más fuertes de la nación. Su corazón latía con serenidad bajo presión extrema. Su equilibrio se mantenía firme en condiciones que desorientaban a la mayoría. Y su mente, enfrentada a la oscuridad, al silencio, al aislamiento absoluto, no se quebraba. Lovelace no podía ignorar lo que veía. Jerry Coe había superado a muchos de los hombres que estaban destinados a hacer historia. Con una mezcla de asombro y convicción,
el doctor decidió ampliar el experimento. Si una mujer había alcanzado tales resultados, ¿qué sucedería si más de ellas lo intentaban? Así nació una iniciativa extraoficial, un proyecto sin nombre, sin presupuesto, sin autorización, pero con una fuerza interior capaz de mover montañas. Lovelace convocó a 12 mujeres más, todas ellas pilotos de élite, veteranas del aire, acostumbradas al rugido de los motores y a la soledad de los cielos. Entre ellas estaban Wally Funk, Janie Hart, Myrtle Cagle, Irene Leverton, mujeres que habían dedicado su vida a volar cuando el mundo todavía creía que el cielo era un espacio exclusivo para los hombres. El grupo pronto sería conocido, décadas después, como las Mercury 13. Pero en aquel momento, eran solo 13 mujeres reunidas en secreto, dispuestas a someterse a las mismas pruebas que los astronautas oficiales, sin garantías, sin promesas, sin gloria. En aquel laboratorio de Nuevo México, los sueños se medían con agujas, con electrodos, con pruebas que parecían diseñadas para romper el cuerpo y la mente. Y sin embargo, ellas resistían. Las cámaras de presión comprimían sus pulmones hasta el límite. Los tanques de flotación las dejaban suspendidas durante horas en un silencio absoluto, donde el tiempo se disolvía. Las pruebas auditivas y de visión, los análisis de fatiga y coordinación, los estudios de equilibrio y reflejos, todo se repetía una y otra vez hasta que el cuerpo pedía descanso, y aún así, ninguna se rendía. Jerry Cole fue sometida a más de 80 pruebas físicas y psicológicas, y los resultados eran asombrosos. Su cuerpo, más liviano, requería menos oxígeno, su sistema circulatorio se recuperaba con rapidez, su tolerancia al aislamiento era superior a la de la mayoría de los hombres. En los informes médicos, los números eran claros, precisos, irrefutables. Pero fuera de las paredes del laboratorio, los números no significaban nada, porque lo que estaba en juego no era la ciencia, sino la costumbre. En los despachos de la NASA, aquellos resultados provocaban incomodidad. La idea de una mujer astronauta no encajaba en el relato heroico que la nación había construido para sí misma. En las fotos de los Mercury 7, los 7 hombres seleccionados para ser los primeros en volar al espacio, todos llevaban el mismo traje, la misma sonrisa, la misma promesa de conquista. Eran los nuevos caballeros de la era moderna, el orgullo de América, los hijos del metal y del fuego. ¿Dónde encajaba una mujer en esa imagen? En ninguna parte. No en 1960. No en un mundo donde incluso los sueños tenían género. Pero Jerry Cole no estaba dispuesta a aceptar el silencio como respuesta. Si la NASA no la llamaba, ella tocaría las puertas. Si las cerraban, las empujaría. Con cada día que pasaba, su determinación se volvía más fuerte. Reunió documentos, informes, estadísticas. Viajó a Washington, habló con periodistas, escribió cartas al vicepresidente Lyndon Johnson, al director de la NASA, a senadores, a quien quisiera escucharla. Pedía una sola cosa, una oportunidad. No pedía privilegios, no exigía concesiones. Solo quería ser medida con la misma vara que los hombres. Quería volar. Durante meses, su voz fue ignorada. Pero la presión creció. Los medios comenzaron a interesarse. Las cartas llegaron a los despachos del Congreso. Y finalmente, en julio de 1962, el Comité de Ciencia y Astronáutica accedió a escuchar su testimonio. Aquel día, en una sala de Capitolio iluminada por el polvo del mediodía, Jerry Cole se sentó frente a un grupo de hombres trajeados que la miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo. A su lado estaba Janie Hart, otra piloto, madre de 8 hijos, símbolo de una generación que había aprendido a volar sin permiso. Ambas sabían que aquel no era solo un debate científico, era una batalla moral. Cuando le dieron la palabra, Jerry habló con serenidad. Su voz era firme, pero no agresiva. Habló de los exámenes médicos, de los resultados, de la eficiencia, de la seguridad, de la física y de la fisiología. Explicó cómo una mujer, más liviana, podía ahorrar combustible, cómo sus niveles de resistencia y recuperación las hacían ideales para misiones prolongadas. Sus palabras eran razonadas, casi matemáticas, pero lo que movía su discurso no era la lógica, sino la fe. Fe en que el talento debía pesar más que el género, fe en que el cielo debía pertenecer a todos. Cuando terminó, hubo un silencio pesado, incómodo, interminable. Luego habló John Glenn, héroe nacional, primer estadounidense en orbitar la Tierra. Su voz, transmitida por los micrófonos, era la voz oficial del país.
y con una cama que ocultaba siglos de tradición, dijo, «Los hombres van al espacio. Es la forma en que ha funcionado la sociedad». Nadie lo contradijo, nadie lo cuestionó. La frase quedó flotando en el aire, como una sentencia. Días después, Lyndon Johnson, abrumado por las presiones políticas, tomó el expediente de Coe, leyó sus cartas y escribió una sola nota en tinta azul. «Dejarlo así. No necesitamos un problema nuevo». Y con esa frase, sin discursos, sin ceremonias, el sueño fue enterrado. Las pruebas de Lovelace fueron clausuradas, los informes archivados, los nombres borrados de los registros. La historia oficial siguió su curso, y las mujeres que habían desafiado al sistema desaparecieron como si nunca hubieran existido. Pero el olvido, a veces, no es más que una pausa. Jerry Cobb no dejó de creer, no porque pensara que algún día volaría al espacio, sino porque sabía que había hecho lo correcto, que había demostrado que podía hacerlo, que, aunque el mundo no estuviera listo para verla brillar, su verdad seguiría flotando en el aire, esperando otro tiempo, un tiempo donde la justicia y la memoria volvieran a encontrarse.